Buenas tardes, mi nombre es Cristina Rodríguez. Les voy a hablar sobre función insertar, Word Online, organización y presentación de la información. Función insertar. El menú insertar, como su nombre lo dice, nos permite insertar diferentes elementos a nuestro documento, como una portada, tablas, imágenes, etc. Páginas en este grupo nos permitirá insertar al documento una portada, hojas en blanco y saltos de página. Encabezado y pie de página. Definición de encabezamiento. Zona de la parte superior de la página que contiene textos y otros elementos que se repiten en todas las páginas del documento. Suele contener el título del documento y el nombre del autor, etc. Definición de pie de página. Igual que el encabezamiento, pero se encuentra en la parte inferior de todas las páginas. Suele contener el número de página, la fecha, etc. ¿Cuáles son los pasos para insertar una tabla? Dar clic en la pestaña Insertar. Clic en el botón Tabla. En el menú seleccione la cantidad de filas y columnas que necesites. Si necesitas más filas o más columnas que las que aparecen, entonces inserte el máximo y luego agregue las que falten. Coloque los títulos de la primera fila. Word Online y Microsoft 36S. Word Online es la versión web de Microsoft Word de la suite ofimática Office, creada para realizar textos en la nube de Microsoft, es decir, en OneDrive. Es el procesador de texto web que inicialmente se diferencia de la versión convencional de Microsoft Word por ser gratuita y estar limitada, puesto que no todas las herramientas de edición del Word convencional están disponibles. Contenidos de esta guía: características, cómo funciona, cómo usar, ventajas y desventajas, alternativas: Google Docs, Semper, Writer. Las características: a pesar de que Word Online se puede diferenciar del Word convencional por aspectos como las limitaciones de opciones de procesamiento de texto y lo gratuito, lo cierto es que son herramientas con características mayormente idénticas y únicamente diferenciadas por el entorno, ya que efectivamente Word Online es la versión web de Microsoft Word. De esta forma, entre las principales características de Word Online destacan: primero, permitir crear, editar y compartir desde un navegador web. Segundo, proporcionar pista de lectura y edición de textos, así como un servicio de traducción de los mismos. Tercero, realiza un guardado automático de los documentos cuando se realizan cambios desde el portal web. Cuarto, las funciones de Word que no se encuentran limitadas son las aplicaciones de estilos, insertado de imágenes de la web y de bloques de texto con formato de autotexto. Quinto, por otra parte, algunas de las funciones de Word convencional que no están incluidas son el alineamiento y distribución dinámica, la colocación de títulos, citas y bibliografías, portadas, ecuaciones, temas y elementos de documentos, índices, marcas de agua, entre otros. ¿Cómo funciona? Word Online es un procesador de texto alojado en la web, al cual se puede acceder mediante cualquier explorador
ingresando en la nube a través del servicio de Microsoft como Outlook u OneDrive, siendo también posible acceder por medio de DOT. Debido a su condición como procesador web de texto, presenta limitaciones funcionales que impiden que pueda realizar todo el amplio conjunto de funciones de Microsoft Word. ¿Cómo usar? El uso de las funciones de procesamiento de texto de Word Online no difiere notablemente del uso convencional de las funciones de Microsoft Word, pues que la interfaz permanece mayormente inalterada, así como la aplicación de cada función. No obstante, para acceder a Word Online es necesario activar el usuario de la cuenta de Outlook. Para dejar claro el uso de Word Online, a continuación se describirá paso a paso para crear y editar un documento. Número 1. Acceder a la web principal de Word Online e iniciar sesión de Microsoft ingresando la contraseña y el usuario. 2. El usuario se va directamente al menú principal Word Online, soportado por OneDrive, donde se deberá pulsar el botón Nuevo documento en blanco, presentado por un rectángulo blanco que contiene signo azul, el cual se encuentra en el espacio de crear, junto con varias plantillas de la plataforma. 3. Si se desea abrir un documento que no se encuentra cargado en la nube, sino que está en el disco local, entonces se debe pulsar el botón Cargar y subir, ubicado en la parte superior derecha del registro de documentos. 4. Al seleccionar la plantilla del documento nuevo o cualquiera de las opciones, el portal se actualizará para mostrar a Word Online, el cual se podrán realizar las funciones previamente mencionadas. 5. Redactado y editado el documento según los parámetros deseados para agregar un toque adicional de personalización. El nombre del documento puede ser cambiado pulsando el botón Documento 1 guardado en OneDrive. 5. Si se desea descargar el documento en el disco local, de forma inmediata, pulsar el botón Archivo de la barra grisácea que se encuentra debajo de la barra superior azul. Ventajas y desventajas. Como parte de la suite ofimática Office Online, Word Online es un procesador web de texto que fue desarrollado para ampliar las funciones de la nube de Microsoft, permitiendo a los usuarios crear, editar, compartir y guardar inmediatamente los documentos, sin necesidad de recurrir a las aplicaciones instaladas en el disco local. Las ventajas. Es un procesador de texto simple que puede ser utilizado gratuitamente en cualquier explorador web. Permite reducir el almacenamiento del disco local, ya que todo documento con el cual se trabaje será guardado automáticamente en la nube. Su interfaz presenta una herramienta que optimiza la aplicación de formatos para documentos, poseyendo una barra de estilos y temas de rápida aplicación. Las desventajas. Es un procesador de texto dependiente de conexiones a Internet. Esto implica que depende de factores como la velocidad de conexión y el ancho de banda. A pesar de que sus funciones limitadas permiten agilizar la creación y edición de textos, ese procesador web puede considerar ser una versión incompleta de Microsoft Word. El almacenamiento gratuito en la nube de OneDrive
que es uno de los 5 gigas, es uno de los más reducidos de todo el sector, por lo que este se puede agotar rápidamente al crear y cargar una serie considerable de trabajos. Office 36S. Office 36S es un servicio bajo suscripción lanzado como Microsoft como alternativa al método tradicional de vender soluciones ofimáticas. ¿Qué es Microsoft 36S? Microsoft, también conocido como Office 36S, es la herramienta creada por el gigante Microsoft que nos permite crear, acceder y compartir documentos online entre distintos usuarios de Word, Excel, PowerPoint y OneNote, entre otros. Para ello solo necesitas tener acceso a Internet y disponer del programa OneDrive. Diferencia entre Microsoft Office y Microsoft 36S. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tradicional Microsoft Office y el Microsoft 36S? La diferencia entre ambos recae en el hecho de que este último caso los usuarios pueden acceder a los archivos en tiempo real, de manera que podrán trabajar en documentos de forma colaborativa en grupo. Programas incluidos en Office 36S. Para aquellos que no sepan los productos que incluye Microsoft 36S, dejamos la lista a continuación. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Exchange, OneDrive. Las alternativas. El sector del procesador web de texto no se encuentra habilitado únicamente por Word Online, ya que existen numerosos procesadores web que con características similares son capaces de ofrecer nuevas opciones de creación y edición de textos a la hora de trabajar online o colectivamente. Google Docs. Google Docs es el procesador web de texto incorporado como herramienta en Google Drive. Presenta características y funciones similares a las de Word Online, ya que es simple y gratuito, permite las colaboraciones en tiempo real y se encuentra sincronizada con la nube de Google Drive. Sempes es un procesador de texto que se destaca por la estética minimalista de su interfaz, cual implica que posee funciones reducidas y básicas para crear e editar textos, es decir, dar formato al texto con letras itálicas o negritas, e invertir el color básico de las letras y el fondo. Organización y presentación de la información. En las comunidades escolares, ya sea en escuela o en universidad, el trabajo escritorio es muy usado. De modo que el texto escrito, preparado por el estudiante, da cuenta de la temática propuesta por el docente y del desarrollo de una serie de ideas del autor del documento, en este caso, el estudiante. Trabajo de escritorio debe presentarse en papel carta de 21 centímetros por 27 centímetros, márgenes superior e inferior, derecha e izquierda a 26 centímetros, espacio doble, texto debe alinearse a la izquierda, sangrías en primera línea con 5 espacios en todos los párrafos. La portada. Al abrir Word,
El programa nos da la opción de elegir diferentes formatos. Para la elaboración de documentos, normalmente le damos a la hoja en blanco sin repasar las demás posibilidades. Encabezado y pie de página y numeración. Detalles que va a agradecer todo aquel que tenga que leer el documento que presentas. Columna y tablas sirven para dividir y organizar la información y contenido de nuestros documentos. Visión general del documento final. A veces, al hacer largos escritos e ir modificándolos, se pierde la estructura del documento. Muchas veces nos damos cuenta al final, cuando ya hemos presentado el trabajo y ya es demasiado tarde. Exportar como PDF. Aunque una de las ventajas que ofrece Word es una compatibilidad con diversos dispositivos, programas y sistemas operativos, a veces nuestro trabajo puede sufrir alteraciones de diseño o tipografía. Organización de un documento mediante esquemas. Los objetivos: cambiar al modo esquema, usar la barra de herramientas para aumentar y disminuir niveles, ver tan solo niveles específicos del esquema, reorganizar bloques completos de texto trasladando únicamente los títulos de los niveles, utilizar campos de Word, insertar una tabla de contenido.